una cosa. Muy buenas noches a todo el público que se conecta desde todos los rincones de Latinoamérica. Mi nombre es Tania Aguilar, soy enfermera de la Universidad de Concepción, Chile, y los acompaño esta noche del domingo. Antes de empezar, queremos hacer un minuto de silencio por todas las víctimas mortales de los incendios forestales que afectaron a nuestro país en los últimos días, junto a la muerte de nuestro expresidente Sebastián Piñera Echeñique. Muchas gracias. Quería mencionarles que pese a todo lo vivido, Chile es un país que sabe enfrentar las adversidades. Un ejemplo de aquello es la hermosa localidad de Ichato que les estoy compartiendo ahora en pantalla. Está ubicada a unos 90 minutos aproximados de la Universidad de Concepción. Para el gran terremoto que nos sacudió el año 2010, esta comuna quedó bajo el agua. Pese a todo este difícil escenario, se logró salir adelante y es uno de los lugares turísticos más concurridos por su deliciosa gastronomía. También quisiera mostrarles el Salto del Laja. El gran atractivo de este salto es que es tan imponente que uno lo puede ver desde la carretera. Y si uno comienza a acercarse, puede sentir las gotas del agua en suspensión. No se da cuenta cuando ya está todo mojado. Y el sonido de la caída del agua en las rocas es bastante cautivante, es como mágico. Otro destino muy lindo y bastante paradisíaco es la playa de Ramuncho. Ramuncho tiene unos colores distintos, se debe llegar solo caminando y si es en auto es una travesía un tanto difícil, entonces es una conexión con la naturaleza que no se da en otras partes. Así que Ramuncho es un muy hermoso destino por si en algún momento desean visitar. Y em, como no podemos dejar de lado nuestra parte científica y divulgadora, muy cerca de Ramuncho está este parque, que es el Parque Pedro del Río Sarmiento. Este era un filántropo que para mí fue genial porque es un hombre que dio vuelta por casi todo el mundo y se llevó souvenirs. Lo más cómico es que no eran como los souvenirs de ahora. Ahí tiene hasta una momia, piedras preciosas, hay de todo, de todas las culturas del mundo en esta localidad. Y queda aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad, que es donde está ubicada la Universidad de Concepción. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de visitarnos, es un maravilloso destino. Quedan todos muy, muy invitados. Ahora vamos a pasar a la entrevista propiamente tal. Por favor, siéntanse en la confianza de escribir en el chat cualquier cosa. Ya yo los voy a leer, obviamente, respetuosamente y sin mencionar sus nombres. Ya. Hoy tenemos una invitada muy importante en Latinoamérica y es la doctora Adriana Hernández. Antes de empezar con la entrevista propiamente tal, queremos mandar un saludo a los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, Chile, y a la biblioteca de esta misma facultad, que siempre promociona todos los eventos que tenemos como Liga de la Ciencia.
También queremos saludar a la Universidad de Chile, especialmente al grupo de Biología Molecular. Un afectuoso saludo a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Medellín, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia de Medellín, Universidad del Valle y Universidad del Bosque. Explicarles también que esta entrevista va a dividirse en dos partes. En una primera instancia, Ana María va a hacer preguntas desde Bogotá, Colombia, y en una segunda parte yo leeré los comentarios o preguntas que tengan ustedes, nuestro querido público, y no voy a mencionar sus nombres. Así que desde ya vayan escribiendo el lugar de donde nos están viendo, escuchando, para aumentar nuestra interacción. Ana María, te doy paso desde Bogotá, Colombia. Buenas noches. Tani, ¿me escuchas bien? Sí, súper bien. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Listo. Buenas noches a todo el público de Latinoamérica que se conecta con nosotros. Saludos también, Universidad de Alvar en Puebla, México, que está conectado en este momento, y Hospital de Kennedy, Neurología, a la doctora Angulo, que se conecta siempre también con nosotros y con el grupo de neurología. Gracias por acompañarnos en esta noche. Tani Aguilar es la enfermera representante de la Universidad de Concepción en esta noche que nos acompaña. Gracias por esa introducción, Tania. Entonces, damos inicio a la entrevista y para el día de hoy tenemos a la doctora Adriana Hernández. Bienvenida a este espacio, doctora. Gracias por sacar una hora de sus vacaciones para estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Además, aprovechamos que hoy es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, a todas las niñas y las mujeres en la ciencia, unas felicitaciones. Ay, gracias, doctora. Bueno, entonces vamos a presentar la doctora Adriana Carolina Hernández. Es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes. Tiene pues 24 publicaciones en todas sus áreas de estudio, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Texas A&M y adicionalmente una experiencia muy amplia en laboratorio. Bueno, doctora, usted ha salido en medios de comunicación, está fogueada, entonces vamos sin más preámbulo a empezar esta entrevista. Doctora, esta entrevista es para público en general, no tiene ningún conflicto de intereses y está siendo grabada. Entonces, sin más preámbulo, empezamos el día de hoy con una pregunta para nuestro público, de pronto que se conecta y que no conoce mucho del tema. Doctora, ¿podría aclarar o darnos una mirada? ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria, doctora? Pues a ver, las bacterias son organismos unicelulares. ¿Eso qué quiere decir? Que es una sola célula separadita, que es capaz de metabolizar, que es capaz de reproducirse sola, que tiene una interacción con el medio ambiente, tiene una membrana, tiene unos organelos adentro, en el caso de las bacterias solamente son cromosomas, pero bueno, tiene metabolismos internos, come, respira. Eso es una bacteria. Y una bacteria, hay bacterias que nosotros consideramos buenas y otras que nosotros consideramos no tan buenas. Yo no creo que haya como bacterias malas, no, sino unas que consideramos buenas y otras que no son tan buenas. Ahora, los virus, ¿qué hace un virus informático? Como básicamente, de hecho, los virus informáticos se les llama virus porque son muy parecidos a los virus reales. ¿Y en qué se parecen? Es que básicamente son una cantidad de información que está envuelta, empacada, y ese empaque es capaz de infectar una célula, la que sea. En el 2020 la pandemia del COVID-19 se hizo muy famoso, pero básicamente ese COVID es un material genético que está metido dentro de un empaque. Ese empaque es capaz de tiene unas espículas, unas espigas que parecen como, es un balón de fútbol con unos palitos. Y esos palitos lo que hacen es se pegan a ciertos receptores en las células y son capaces de infectar las células. Bueno, todos los virus son así, son capaces de infectar ciertas células y las utilizan como fábrica para producir más virus. Esa es la gracia.
Entonces, un virus en general es un parásito que utiliza las células para reproducirse. En este caso, en el caso de los bacteriófagos o fagos en cortico común, son virus que infectan bacterias y solo bacterias. Importante que vamos a tomar ese tema, vamos a tratar ese tema, doctora, pero antes de hablar de esos virus que infectan bacterias, doctora, ¿podría hablarnos un poco de por qué las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos y cómo puede hacer la gente para evitar que se vuelvan resistentes? ¿Podría hablarnos un poco de esto antes de pasar a eso? Vale. Las bacterias, como todas las células, tienen capacidad de cambio y responden al medio ambiente. Nosotros venimos utilizando los antibióticos indiscriminadamente, porque los antibióticos nos permiten controlar el crecimiento bacteriano en muchos lugares y de muchas formas. En el momento en el que yo me corto, salgo y estoy en el parque, me corto y me pongo una cremita neomicina, estas cremitas tienen antibióticos. Ese antibiótico lo que hace es evitar el crecimiento bacteriano para que teóricamente se infecte la herida y pueda sanar más rápido. En general, el uso indiscriminado de esos antibióticos hace que todas las bacterias que están expuestas a esos antibióticos, si están expuestas a concentraciones que no son letales para la bacteria, pues toleran esas concentraciones de antibióticos, y luego, cuando uno va a utilizar el antibiótico para realmente controlar una infección, pues el antibiótico ya no funciona, porque estas bacterias se han vuelto tolerantes a eso. ¿En qué se utilizan los antibióticos además? En la industria, en la agroindustria, en la industria de los pollos, en la industria de los cerdos. Usualmente, como son pollos que están metidos en un espacio pequeño, cualquier cosa, cualquier enfermedad se transmite muy rápido. Entonces, para controlar la transmisión de enfermedades en la población de pollos que uno se come, pues les dan antibióticos permanentemente en concentraciones muy bajitas. Además, se dieron cuenta los agricultores que si uno a los animales les da concentraciones de antibiótico muy bajitas por mucho tiempo, los animales engordan más rápido. Entonces, carnes tratadas con antibióticos, animales que han sido tratados con antibióticos, estas bacterias que viven con los animales, pues han estado expuestas a concentraciones de antibióticos por mucho tiempo. Ir al médico y pedir que le den a uno un antibiótico sin tener una infección bacteriana, pues al final de cuentas resulta en que uno haga resistencia a ese antibiótico. Esas bacterias que nosotros tenemos dentro del cuerpo, esa microbiota que nosotros normalmente tenemos dentro del cuerpo, queda expuesta a estos antibióticos y como nosotros tenemos diferentes tipos de bacterias adentro de nuestro cuerpo, algunas son más o menos sensibles a esos antibióticos. Entonces, doctora, le quiero preguntar algo con respecto a lo que está diciendo. Si, digamos, yo estoy comiendo pollo todos los días, un ejemplo, y ese pollo viene de animales que están en galpón, encerrados, tratados con antibióticos que también tratan a humanos, esas bacterias, cuando me como el pollo, me estoy comiendo, ¿me están haciendo efecto esos antibióticos del pollo? O sea, en este momento lo que se sabe es que tú estás comiendo metabolitos y antibióticos, pero realmente Sí. no es eso lo importante, es que la persona que está con los pollos está expuesta a las bacterias de los pollos, y además esas bacterias ya son resistentes porque estaban expuestas. Entonces esa persona se va a la casa y en la casa está el hijo, la hermana, el papá, la mamá, y en la casa entonces expone a esas personas a estas bacterias a las que esa persona estuvo expuesto inicialmente en el galpón. Y de ahí se hacen transmisiones de bacterias que luego se vuelven comunes en la comunidad, y esas bacterias al final de cuentas resultan, o sea, esta persona del galpón Sí. se enferma, llega al hospital y ya de por sí tiene una bacteria residente que es resistente a antibióticos. Si esa es la bacteria que está causando infección después, porque por alguna razón, no sé, se accidentó, alguna cosa así, esa bacteria ya de por sí es resistente, entonces ese antibiótico no va a funcionar. Entonces, tendríamos una primera manera que es, bueno, autorrecetarse o no terminar las dosis que manda el doctor,
La tercera sería a través de animales de granja o animales del campo que están siendo tratados con los mismos antibióticos que tratan humanos y estar expuesto a esos animales, ¿cierto? Ahora, no necesariamente tiene que ser los mismos antibióticos, pero ¿No? los antibióticos se clasifican por grupos. Y estos grupos tienen moléculas que son muy similares. O sea, si el antibiótico que tú utilices en el pollo no sea El necesariamente mismo. igual Ah, ok. el mismo con el que tratas humanos, igual la molécula es muy parecida. Ya entiendo. Sí, hay maneras de generar resistencias, así no sea exactamente el mismo antibiótico, si se está expuesto a animales tratados con antibióticos. Listo. Doctora, se han vuelto ahora en los hospitales, usted que ha estado trabajando directamente con este tema, y la gente que trabaja en salud, como Tania, que nos acompaña desde Chile, que trabaja en urgencias, en ambulancia, que está directamente en esta área, eh, hay un problema y es las bacterias resistentes a antibióticos que hay en los hospitales, que hay en UCI, y estas bacterias que no son fáciles de atacar con un antibiótico. Y para eso hay una solución que son los fagos. Quisiera que nos hablara un poco de los fagos antes de que nos cuente un poco de sus publicaciones y toda su experiencia laboral, doctora. ¿Qué son los fagos y cómo atacan esas bacterias hospitalarias o esas bacterias tan resistentes a antibióticos? Un fago es un virus que utiliza a una bacteria como huésped para hacer fábrica de virus. Entonces, eh, pues realmente el nombre completo es bacteriófago, solo que nosotros les decimos fagos porque es más fácil y es más común. Estos virus tienen la capacidad de infectar bacterias y solo bacterias. ¿Y por qué solo bacterias? Porque las bacterias son suficientemente diferentes a las otras células de animales como para que el virus logre infectar otro tipo de células que no sean estas bacterias. O sea, los virus son específicos para atacar solo la bacteria, pero no el humano o no otro animal. Oh, exactamente. Y eso es interesante porque tienen un potencial uso, entre muchas cosas, para hacer control de infecciones. Eso fue lo que a mí me llamó la atención durante mi doctorado y la razón por la cual estamos aquí. Básicamente, así como las bacterias evolucionan para hacer resistencia a antibióticos o para responder a su medio ambiente, los predadores más grandes de bacterias son realmente estos virus. Entonces, estos parásitos, estos fagos, hay muchos en el planeta y donde haya bacterias, hay fagos. Entonces, si yo quiero buscar fagos contra bacterias que crezcan en el intestino, uno se puede ir a las aguas, a la planta de tratamiento de aguas y allá coger muestras y seguro aísla bacteriófagos que sean resistentes, que sean capaces de infectar bacterias de intestino. Si yo quiero buscar bacteriófagos que traten enfermedades en viñedos, que también decimos pues, yo participé como hacia el lado de eso. Entonces, nos fuimos a buscar bacterias que crezcan en los viñedos y en la tierra, en fin, y tú sacas esas bacterias y luego aíslas esos. Y esos virus tienen un potencial muy grande para controlar infecciones, pero hay que saber que estos virus también tienen la capacidad de integrarse y de transmitir información genética de una bacteria a otra, entre esas factores de resistencia o toxinas. Entonces, uno tiene que caracterizar muy bien esos bacteriófagos que va a utilizar, que se pueden utilizar, porque el potencial está, pero uno necesita saber qué tipo de reproducción tienen estos virus y qué tipo de transmisión, o sea, si logran transmitir información de una bacteria a otra, si se llevan pedacitos del genoma de una bacteria y lo meten en la otra, eso es posible. Entonces hay que caracterizarlos muy bien antes de realmente utilizarlos como una alternativa Terapéutica. para tratar infecciones que estén Y siendo para problemáticas. eso que dice la doctora, quisiera saber cuál es el paso a paso o cómo es su experiencia trabajando con fagos, cuál es el paso a paso
para tratamiento específicamente con fagos para bacterias resistentes? ¿Cuál es el primer paso para el público en general? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, lo primero es que tengan un diagnóstico claro, que tengan un diagnóstico con una identificación bacteriana clara. Eso es lo primero. Es decir, que se sepa la especie de bacteria que tiene el tipo de bacteria que tiene el paciente. que sepas tú dónde está localizada esa bacteria, si es una infección localizada o sistémica, es más, como estos virus son muy específicos, tú necesitas una muestra de la cepa. Una vez tengas esa muestra de la cepa de la bacteria que está causando la infección, la bacteria problemática, entonces ahora hay que buscar virus que sean capaces de infectar esa bacteria. Eso, disculpe doctora, ¿se hace con herramientas bioinformáticas o cómo hacen para saber, exacto, cómo hace para saber en el laboratorio? Bueno, a ver, le pregunto desde, van a la UCI, por ejemplo, del paciente, toman la muestra del tejido, me imagino, de las células del paciente infectadas, lo llevan al laboratorio y ahí reproducen la bacteria, ¿cierto? La cultivan. Una vez tienen esa bacteria en el laboratorio, ¿cómo hacen para saber qué virus ataca la bacteria? Si, digamos, me está diciendo que hay tanta variedad de virus, ¿cómo hacen ahí para saber? Uno se va. En el caso clínico que estuvo publicado, lo que hicimos fue irnos a los plantas de tratamiento de aguas de los sitios de aledaños y buscar muestras de después y de suelos, de agua, de suelos y de bebederos de animales. Buscamos. Para buscar el virus que puede atacar. Lo que hace es coger esas muestras y las filtra. Les quita todos los fragmentos grandes y luego las filtra para que solamente pasen esas partículas virales, porque esas partículas virales tienen un tamaño específico. Entonces uno puede quitar las bacterias y quedarse con solo muestras de virus. Y ahora hay que probar si esos virus realmente son capaces de infectar esas bacterias o no. Es un trabajo. Eso es a prueba de error, a punta de prueba y error. Entonces, tú tienes un cultivo de bacterias, lo expones a esos virus, si esos virus son capaces de matar a las bacterias, de lisar a las bacterias, se ve en una caja de Petri como un huequito. Si tú tienes un cultivo bacteriano masivo sobre una caja de Petri, la caja de Petri es un sitio donde uno cultiva bacterias. Entonces, en esta caja uno hace un cultivo de bacterias así sobre toda la superficie de la comida para las bacterias que se llama agar. Y uno hace ese cultivo sobre una superficie y luego a esa superficie la expone a esos virus. A los virus que encontraron en el agua y en los suelos. Entonces le preguntaría, doctora, ya que está hablando de eso, un poco sobre cómo fue su experiencia, ese caso que salió en todos los medios de comunicación en Estados Unidos, en TEDx, y es tan famoso con este paciente que adquiere esta bacteria resistente a antibióticos en Egipto, que luego lo trasladan a Alemania, que estuvo en coma. Cuéntenos cómo fue ese caso y qué fue lo que ustedes hicieron. La persona es un profesor de la Universidad de San Diego, de California en San Diego, que estaba con su esposa, que es una epidemióloga, en Egipto. En Egipto le da una pancreatitis y no pudieron manejar la pancreatitis en Egipto, fue transportado a Alemania y de Alemania le hicieron un tratamiento inicial y la bacteria que estaba causando la infección además era una bacteria resistente a antibióticos, entonces de ahí lo transportaron en avión ambulancia hasta San Diego, en donde llegó al hospital de la Universidad de San Diego. En el hospital de la Universidad de San Diego, el infectólogo que estaba manejando el caso, básicamente ya intentó con un montón de antibióticos, incluyendo la colistina, y no funcionó el tratamiento, él estaba entrando en diálisis, y la esposa, que es epidemióloga, le escribió en su momento a mí, a mi director de tesis de doctorado, y le dijo, bueno, mire, yo quiero saber cuál es el estado de la terapia con fagos en Estados Unidos,
Yo sé que en Europa del Este se hace, pero no sé aquí cómo sucede y les estoy preguntando porque él tiene un paper en Nature sobre terapia con fagos y, o sea, le escribió, dijo, yo vi su paper y además mi esposo está enfermo. El esposo estaba infectado con la bacteria con la que yo venía trabajando, era mi tema de doctorado. ¿Cuál es la bacteria? Se llama Acinetobacter baumannii. Se conoce más como Iraqibacter en Estados Unidos y es porque los soldados llegaban de la guerra de Irak infectados con esta bacteria y es una bacteria que es muy difícil de tratar porque es muy resistente, crece a temperaturas muy altas y además tiene la capacidad de formar películas sobre las superficies. Entonces, pacientes que llegaban amputados en algún momento se les puso algún tipo de curación o llegaban infectados, las heridas llegaban infectadas y los tratamientos eran largos, difíciles, complicados de hacer. Entonces se conoce como Iraqibacter, o el apodo es Iraqibacter, pero el nombre es Acinetobacter. ¿Qué quiere decir, doctora, que formen películas, como usted lo dijo? ¿Qué ventaja le da a la bacteria a eso? Las bacterias, muchas de las bacterias que se encuentran en clínica, especialmente en las UCIs, son bacterias que se mantienen residentes en las clínicas porque se pegan a la superficie y secretan un azúcar como una especie de moco. Ese moco protege la colonia bacteriana del medio ambiente. Entonces, esas bacterias que forman estas películas, que son capaces de formar esas películas, son difíciles de quitar inclusive con desinfectantes industriales. Una de las razones por las cuales es bastante complicado manejar este tipo de bacterias en UCI es porque se pegan a catéteres y entonces hay que cambiar los catéteres seguido porque una vez estén con esas biopelículas son bastante complicadas de quitar, a menos que uno esterilice todo con presión y temperatura. Gracias por la aclaración. Y volviendo al caso, entonces, ¿el paciente estaba en San Diego? ¿Él ya estaba en coma o no estaba en coma? Él llegó a San Diego descompensado. Entró y, si no estoy mal, es que en ese momento no recuerdo exactamente, pero cuando nosotros nos escribieron, él ya estaba en coma. Él llevaba en coma desde diciembre. Uy. O sea, ya llevaba 2 meses en coma cuando nos escribieron a nosotros. ¿Y ahí ustedes cómo hacen, doctora, o cómo es el protocolo para que la FDA apruebe un tratamiento de esos? ¿Podría contarnos? Él ya lo habían tratado con todos los antibióticos que habían podido tratarlo, entonces en ese momento el infectólogo es el que se encarga, o sea, entre el infectólogo y la esposa contacta a mi jefe le dice, nosotros estamos dispuestos a trabajarle básicamente porque llegó a mi laboratorio, yo estaba en el laboratorio y me dijo, tenemos un paciente, puedes hacer algo, le dije, pues que me manden la cepa. Cuando le dije que me manden la cepa, es que me manden la muestra del paciente, de la bacteria del paciente, para yo mirar a ver si yo tenía en alguno de mis experimentos varios, algún virus que lograra infectar a esta cepa bacteriana. Entonces, una vez eso sucede, mi jefe le escribe, le dice, pues mándanos la cepa, pero entonces ahí entran a trabajar los equipos legales de las dos universidades, o sea, del hospital, de la Universidad de San Diego y de la Universidad mía, para saber si se podía hacer el tratamiento. Mi jefe contacta además a otros grupos que estaban trabajando con Acinetobacter en el mundo, entre esos, uno de los que más nos ayudó fue el grupo que trabaja con fagos en el hospital de Queen Astrid en Bélgica, que respondió y nos dijo, yo tengo fagos, nosotros les mandamos los fagos, mucha gente muchos de los investigadores súper amables nos enviaron las muestras y nos dijeron, después arreglamos, después miramos cómo se hace la transferencia de material. Nosotros les mandamos muestras a ver si ustedes logran encontrar un virus que sea capaz de infectar a esta bacteria. Y disculpe la pregunta, ¿esos virus se envían así por correo, por FedEx o por cualquier sistema? Sí. Los envían y llegan. Sí. Listo, sí, pero requieren un permiso, me imagino, para enviar ese tipo de... Los bacteriófagos específicamente, como solo infectan bacterias, realmente los permisos, o sea, no son agente infeccioso, entonces no se consideran, o sea, no se consideran agentes difíciles de envío, o sea, con envío más complicado que
tenerlo aislado y asegurarse de que llegue, no se riegue, entonces uno tiene que meterlo en doble. Entonces llega a su laboratorio. Este laboratorio me imagino es tipo 4 con todas las, ¿o era tipo 3? No, 2. ¿Cómo es? 2. 2 plus. ¿Y cómo llega? Bueno, llegan entonces los virus y ahí la doctora, ¿qué hace? Entonces llegan los virus de la gente de afuera. Yo en ese momento, yo ya tenía una colección de virus que estaba utilizando para mis investigaciones de doctorado. Entonces empiezo a probar cuáles de esos virus funcionan y cómo funcionan. Ensayo y error. Ensayo y error. Cuando nos dimos cuenta que de todo lo que teníamos nosotros solamente había uno o habían 2 virus que funcionaban, uno que yo tenía aislado previamente con el que estaba trabajando y un cóctel que tenía el hospital de Quinasco, que además nos lo mandaron en bolsa militar, o sea, llegó súper rápido, son unos queridos. Jean Paul, muchas gracias, si lo ves en algún momento de su vida. Nos mandaron ellos los virus, entonces en ese momento, durante todo ese tiempo que yo estoy probando, que realmente fueron 4 días, 3 días. 3 días, muy rápido. Pues, pero es que dormí, yo no dormí. Ah, 3 días sin dormir, Sí. probando las cepas, probando qué virus mataba la bacteria. Sí. Mirando cómo hacerla crecer y crecer las cantidades para poder probar todos los virus y luego. Una vez nosotros encontramos solamente estos 2 virus, entonces al final decidimos, además, la forma en la que estos virus lograban matar la bacteria realmente no era supremamente eficiente. Entonces, nosotros en el Centro de Tecnología de Fagos dictamos una clase de fagos. Entonces, los estudiantes tienen que ir a tomar muestras y yo no boto muchas de esas muestras. Entonces, nosotros teníamos muestras guardadas de los años anteriores de los estudiantes que habían recolectado muestras. Y además, me fui yo con mi técnica con mis 2 técnicos de laboratorio a conseguir muestras de las plantas de tratamiento de agua, de los bebederos de animales de granja, o sea, de vacas, cerdos, de donde encontráramos muestras, a ver qué lográbamos aislar nuevo. Y de ahí salió un cóctel de 4 virus que purificamos, limpiamos y se le enviaron al hospital. Al hospital de San Diego 10 días después de que yo recibí la muestra. 10 días después de recibir la muestra se envían los fagos o los bacteriófagos o los virus que matan las bacterias y el hospital, ¿cuántas inyecciones hace o cómo es ese proceso del tratamiento? Esto fue también un apoyo que tuvimos nosotros con el Instituto del IABA, a quien se le preguntó también al respecto, y con Quinastri también se les preguntó al respecto. La mayoría de la literatura te dice que tú tienes que inyectar virus, pero no te da realmente, o sea, la literatura que estaba disponible no era una literatura, primero en inglés, la mayoría estaba en ruso, y la cantidad de, o sea, la cantidad de virus que había que inyectar dependía mucho de la forma de tratamiento y realmente no había ninguna forma que nosotros en ese momento pudiéramos decir. Entonces al final se hizo un consenso de que íbamos a inyectar una cantidad de virus específica, entonces lo que hicimos fue producir mucho más para poder diluirlo después en suero y eso se inyectó. Durante ese mismo proceso, luego, después de que yo ya estaba trabajando en esto, la FDA nos contó, o le contó al médico tratante, que no sé si, la Marina de los Estados Unidos, Navy, Sí, bueno, sí. la Marina de los Estados Unidos también ellos tenían una colección de fagos y que de pronto también podía probar la cepa. Entonces, al principio, un poco reticentes, pero después al final dado que estaba involucrado en el hospital militar en Bélgica, ellos dijeron, bueno, nosotros también, entonces se involucraron y entonces ya éramos 2 laboratorios que estábamos tratando de producir un cóctel para entregárselo y para que se lo diéramos al médico. Había que limpiar los virus, hay que caracterizarlos lo mejor posible en ese momento.
no había tiempo de secuenciar genomas porque el paciente se estaba muriendo y ya estaba entrando en diálisis. Entonces, cuando nosotros le mandamos la muestra, 2 días después el hospital militar les manda de Estados Unidos, les manda las muestras de fagos de ellos, se decide cómo se va a hacer la inyección, entonces hay unos virus que entran directamente, él tenía unos pseudoquistes llenos de bacterias, entonces unos virus que entran directamente en los pseudoquistes y los otros que se inyectan, y a los 2 días se levanta él, Del coma. reconoce a su hija. A ver, entonces, cronológicamente, la doctora duró 3 días sin dormir, caracterizando virus. Meses sin dormir. Ay, bueno, fueron meses. Wow. Fueron, sí, entonces uno, a los 10 días llega esos virus al infectólogo en San Diego, ¿sí? 10 Sí. días. A los 2 días se los inyectan, ¿cierto? Sí. Básicamente a los 10 días, esa misma noche se decide la dosis, se inyectan esa noche y a los 2 días él se despierta. Del coma. Del coma. Increíble. Esto fue muy rápido para lograr. Sí, la verdad es que efectivamente yo dormía las 3 horas que se demoraba el cultivo bacteriano en crecer para tener suficiente densidad de células para hacer todas las pruebas. Eso era mi sueño del día. Yo viví en el laboratorio por 3 meses, más o menos, porque el tratamiento empezó en el 15 de marzo, pero el tratamiento final se acabó en julio. El tratamiento duró en total varios meses. ¿Y esos meses el paciente estuvo en UCI? No. Él estuvo en UCI, la mayoría del tiempo lo sacaron en julio de UCI, que nadie pensó que fuera a salir. Doctora, y para que aprobaran esto tan rápido, porque pues todo lo que cuenta suena que iban contrarreloj y que estaban tratando de hacer muchas cosas, Sí. ¿cómo logran que la FDA apruebe esto tan rápido? La FDA, la verdad es que la gente de la FDA fueron, bueno, además, súper colaboradores. Ellos tienen un grupo de investigación, es más, la FDA tiene un grupo de investigación en fagos. Sin embargo, lo que pasa es que los agentes reguladores en Estados Unidos estaban más interesados en que el tratamiento que nosotros les diéramos no empeorara la condición más que cualquier otra cosa. Y una de las cosas que es importante resaltar es que como estos virus utilizan las bacterias como tal para reproducirse y volver las fábricas de bacterias, las explotan, cuando tú tienes un cultivo y al final tienes una cantidad de virus, o sea, el cultivo bacteriano lo infectas. Estos virus que utilizas para infectar utilizan esas células que están en ese cultivo para hacer más virus. Una vez eso suceda, tú tienes un montón de células o sea, de pedazos de membrana y células que ya explotaron en el mismo cultivo donde tienes estos virus. Y las membranas celulares tienen la capacidad las membranas de bacterias, tienen la capacidad de causar reacciones inmunes en nosotros, razón por la cual a nosotros nos da fiebre. Entonces, uno tiene que poder limpiar esas muestras muy bien y remover lo que se llama endotoxina, que básicamente son pedacitos de membrana de bacterias. Eso es bastante complicado. Nosotros nos tocó hacer inventarnos una técnica un poco, sí, utilizar un solvente orgánico para quitar esas membranas. Al final, Jeremy Barr, ahorita es un profesor de Australia, pero en ese momento estaba haciendo un fellow en la Universidad de San Diego. No, San Diego State, en San Diego State University. Él estaba haciendo un fellow y él optimizó un protocolo que nosotros estamos haciendo en masivo. Nosotros estábamos utilizando este solvente en grandes cantidades. Él ya lo tenía optimizado para limpiar las muestras en cantidades más pequeñas. Entonces yo lo que hacía era producir cantidades grandes de virus, concentrarlas, asegurarme que tuvieran la cantidad de virus necesaria, concentrado para que llegara a San Diego, en San Diego las limpiaran, igual si se iban a perder virus en el proceso, quedaran suficientemente concentrados para que después se los pasaran al hospital. Entonces Jeremy Barr
tuvo un papel ahí también Muy importante. súper importante, ayudándome a limpiar, porque en mi laboratorio estábamos mis dos técnicos. ¿Qué tan accesibles son estas terapias? ¿Qué tan accesible es que Latinoamérica pueda tener este tipo de terapias si ya está aprobado por la FDA? No están aprobadas. ¿No La están realidad aprobadas? Es que eso no está aprobado. Lo que pasa es que la FDA tiene una figura mediante la cual los pacientes que han tratado todos los tipos de terapias y no tienen otra opción, puedan utilizar terapias que en este momento están en investigación. Entonces, eso se llama una aprobación de emergencia, una aprobación parcial por emergencia o una intervención de emergencia. No es aprobación, porque no es aprobación, es una intervención de emergencia. Entonces, en términos regulatorios, inclusive esta figura existe es porque los pacientes de cáncer, cuando ya han probado todos los tipos de quimioterapia y los cánceres que son difíciles de tratar, entran a pedirle a los laboratorios que les suministren estas drogas que están en investigación, que no han sido aprobadas, o que están en ensayos clínicos y que no han sido aprobadas. Y esas son las terapias Entonces, de emergencia. Esas son las terapias de emergencia. Esa misma figura, lo que se hizo fue utilizar esa misma figura para, en este caso, utilizar fagos para tratar una enfermedad infecciosa, que eso no se había hecho antes, bueno, 40 años en los Estados Unidos. No, un caso único y ahora entiendo por qué salió en todos los medios. Tani, ¿me estás escuchando? Sí, Tania. ¿me escuchan ustedes? Sí, Tania, te doy paso desde Chile, tú que tienes experiencia en clínica, antes de dar paso al público. Sí, a mí me interesaba mucho el tema específico de la FDA. Yo pensaba que la FDA no iba a permitir este tipo de terapias. En países como Alemania, Rusia, que no deben respetar este tipo de normativas, ¿está como más abierta la posibilidad de este tipo de terapias? En Alemania no, en Rusia sí. La razón es que durante la Guerra Fría el acceso de los países ex comunistas a los antibióticos producidos en los Estados Unidos y en otros países del este era bastante complicado. Entonces ellos utilizaron, y de hecho siguen utilizando, este tipo de terapias como tratamientos para pacientes. Ellos tienen unas clínicas específicas en donde llegan los pacientes y piden, o sea, pueden comprar, los ven los médicos y ellos pueden comprar como un coctelito de fagos para tratar cierto tipo de infecciones. Entonces, hay como cócteles estándar, está un cóctel para tratar infecciones por estafilo, hay otros cócteles estándar, uno para tratar infecciones o problemas gástricos, y hay otro que no recuerdo en este momento, así no recuerdo en este momento, como hay otros dos que no, uno es PioPhage y el otro es Staph, y el otro es para infecciones gástricas, y no sé, tendría que revisar, discúlpenme porque se me va así la paloma, pero sé que ellos tienen una clínica y el Instituto de Ligava en Georgia, en el país, Georgia, ellos tienen pacientes, y han tratado pacientes y tienen bastante éxito con pacientes en estos lugares en donde realmente ellos utilizan fagos o han venido utilizando fagos por mucho tiempo. La sensación del caso del caso que yo les conté es porque primero es la primera vez en Estados Unidos que se inyectan fagos vía sanguínea. De hecho, es la primera vez, creo que es el primer reporte de fagos inyectados vía intravenosa. Segundo, que hubiéramos logrado hacer el caso del paciente no se hubiera muerto en el proceso, porque él estaba bastante mal. Y tercero, que todo el sistema de aprobación, o sea, también es el utilizar esta figura que les digo de tratamiento de emergencia para otra cosa que no sea cáncer. Importante. Pero ahora, después de este caso, han habido muchos más. Hay pacientes con fibrosis quística que han venido tratados, que han sido tratados con fagos, porque pues, de nuevo,
la fibrosis quística requiere un uso de antibióticos y es bastante común ver cepas de pseudomonas resistentes a antibióticos en fibrosis quística. Entonces, en este momento hay 3 ensayos clínicos que se están haciendo, 2 con fibrosis quística y 1 con infecciones urinarias. Han salido compañías en Estados Unidos nuevas que están interesadas en terapias con fagos y en tratar de llevar esto como a la práctica clínica. Sin embargo, pues ellos tienen, el reto más grande es que estos fagos son muy específicos para la cepa que están causando la infección. Entonces, la opción de una intervención más personalizada es más costosa, pero pues sigue siendo una opción. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Nos preguntan, ¿los bacteriófagos como tal pueden causar algún problema en el cuerpo? ¿Podría ser el remedio peor que la enfermedad? Los bacteriófagos tienen una ventaja y una desventaja, es que son supremamente específicos. Son tan específicos que usualmente es necesario tener una muestra directa del paciente o de una cepa bacteriana para la cual uno quiera hacer el tratamiento, porque la mayoría son tan específicos que logran solamente infectar 1 o 2 cepas bacterianas, inclusive de la misma especie. Muchos bacteriófagos solamente logran infectar 2 o 3 cepas, no más, de bacterias de una misma especie. Conseguir bacteriófagos que infecten todas las cepas de una especie es bastante complicado, no es que sea tan común. Entonces, de esa misma manera, es bastante complicado que haya un efecto secundario de estos fagos tratando un paciente de estos fagos son específicos para una cepa bacteriana en alguna otra bacteria en el cuerpo. Eso no quiere decir que no suceda, quiere decir que es bastante poco probable, usualmente, especialmente en fagos que han sido aislados específicamente para una cepa bacteriana. Entonces no es tan común. Y al final de cuentas, esos fagos, es más, uno hace reacciones a los fagos también, e inactiva muchos de esos fagos. Entonces al final se orinan muchos de los fagos que uno inyecta. Muchas gracias. Nos consultan también, bueno, en algún momento se mencionó que el laboratorio es tipo 2. ¿Qué tipos de laboratorios hay y qué significa esta enumeración? En laboratorios de investigación hay 4 niveles de bioseguridad. Los niveles de bioseguridad se dan por el tipo de organismos que uno puede cultivar en ese laboratorio. Y esos niveles de bioseguridad están divididos, o sea, son 4 tipos, están el nivel 1. En el nivel 1 se cultivan organismos que son comunes en el medio ambiente. Sin embargo, como se cultivan en grandes cantidades, uno necesita ponerse una bata, entrar con el pelo recogido, tiene muchas menos restricciones. Entonces está el nivel 1, en donde uno cultiva bacterias como E. coli, células como Saccharomyces, las mismas levaduras que ustedes utilizan para hacer pan o cerveza. Estas ahí se cultivan en ese tipo de laboratorios. La mayoría de trabajos con plantas o con bacterias de plantas se hacen ahí en nivel 1, porque pues las bacterias que están infectando plantas usualmente solamente infectan plantas, o los virus lo mismo. Viene el nivel 2, en donde es un nivel de bioseguridad un poco más restringido, el acceso es restringido para personas que tengan específicamente un entrenamiento en ese tipo de nivel de bioseguridad, requiere que hayan niveles de contención. Entonces uno puede tener uno trabaja en estos laboratorios, uno trabaja todo en una cabina de flujo, es decir, yo no cultivo las bacterias sobre un mesón de laboratorio normal, sino que cultivo esas bacterias en un espacio que está restringido, con un flujo de aire restringido, pero todavía es un poco más laxo. Está el nivel 3, que es
donde se cultivan bacterias que sí son, que son altamente infecciosas o que son infecciosas, ejemplo, tuberculosis. Y está el nivel 4 en donde se cultivan bacterias y virus que son altamente infecciosos y que se transmiten por medios aéreos. Laboratorios nivel 4 donde se trabaja, donde se investiga H1N1, todas las influenza, ¿Antrax? antrax, ébola. O sea, ya microorganismos, disculpe doctora, que son ¿qué? Un riesgo para la salud sí, pública. y que tienen niveles de restricción muchísimo más altos, y entonces uno tiene que, hay dos espacios para entrar, una que es una cabina de aire positivo y otra entra otro espacio de aire negativo. A lo que me refiero es que el aire no circula hacia afuera nunca, circula siempre hacia adentro, y hay unas recirculaciones de aires con filtros para que no salgan cosas de ahí. Entran con traje, me imagino, ¿no? Entran con, sí, como, bueno, tampoco como el de las películas, pero sí. Tania, te escuchamos. Sí, bueno, nos preguntan también qué tan efectiva es la terapia de fagos, en qué países está aprobada. Aprobada, o sea, que se utilice en este momento como tratamiento normal, o sea, como parte del vademecum médico en Rusia, en Georgia. Ya. El resto de países, en Europa, en Estados Unidos, en este momento ya hay ensayos clínicos que se están haciendo en productos que posiblemente, o esperemos que tengan buenos resultados y puedan salir al mercado. Pero la mayoría de las intervenciones, o sea, después de esta intervención que hicimos nosotros, se han hecho otras más. En San Diego, la esposa y el infectólogo fundaron un sitio que se llama ICAF, que es el Instituto para Fagoterapia, en donde se han tratado otros pacientes más. La Clínica Mayo también tiene récord de tratar pacientes, ahí específicamente una médico, Gina Sá, que trata pacientes, pero todos estos pacientes que han sido tratados hasta ahora o hacen parte de un estudio clínico o se han tratado con permisos específicos de la FDA para hacer estos tratamientos de emergencia, como les decía, como lo hicimos nosotros para ese caso. Pero ya hay muchos más casos clínicos que han sido de interés y el acceso básicamente a estas terapias depende del médico. Es el médico el que tiene que hacer la solicitud a la FDA. Nosotros los investigadores solamente podemos proveer los fagos limpios y asegurarnos de que todo el proceso, o sea, de la selección de fagos, de la caracterización de esos fagos, se haga bien hecho. Pero en general, mentiras, me faltó Baylor College of Medicine en Houston también ellos también han tenido tratamientos de pacientes con fagos. Y básicamente es eso, la mayoría de los tratamientos que se han hecho hasta ahora siguen utilizando la misma figura que utilizamos nosotros. Sin embargo, ya hay ensayos clínicos que se están haciendo. Y muchos pacientes, o sea, que yo sé de muchos pacientes que se van hasta Georgia y compran fagos en Georgia. Algunas veces funciona, algunas veces no. O sea, un paciente, disculpe la pregunta, un familiar de un paciente puede irse y comprar a Europa del Este estos fagos, un cóctel específico. Tienen que llevar la historia, o sea, hay un protocolo. Un protocolo para hacerlo, tiene que llevar la historia clínica y no necesariamente, o sea, si va el paciente mejor. Pero tienen que llevar la historia clínica, tienen que ver los médicos allá, tienen que les ordenan algunos exámenes, pero no hay un protocolo, pero de poder acceder, sí se puede acceder. ¿Qué tan efectiva es esa terapia? ¿Cómo funciona esa terapia? ¿Qué tan efectiva es esa terapia? Varía mucho porque la caracterización de los fagos hacen parte de esos cócteles que venden en Europa del Europa, no es distinta. Ellos tienen una regulación diferente. Entonces, es diferente en los protocolos. hay veces, o sea, sé de pacientes que se han presentado que dicen que no les ha funcionado, sé de pacientes que sí les ha funcionado. Nosotros, los casos clínicos que se han hecho en Estados Unidos, de los cuales yo tengo conocimiento,
son casos que han sido tratados como lo hicimos nosotros, de aislar la cepa, de caracterizar estos virus, de asegurarnos de que estén limpios, de mandar básicamente todo el certificado de limpieza, de pureza, del tipo de reproducción, porque los fagos, lo que les decía, algunos de estos fagos se pueden integrar al genoma de las bacterias, otros no se integran. Los que nos interesan a nosotros en términos de terapéutica son los que matan las bacterias y no se integran. Entonces, esos hay que asegurarse que sean esos tipos de fagos y no los otros. Los que se están Los que mandando. se están mandando. Entonces, esa caracterización es importante. Yo en este momento no conozco el primer caso que se haya tratado en estos sitios, en la Clínica Mayo, en el iPath, en Baylor College of Medicine. No conozco en Yale también, en el hospital de Yale también están haciendo ensayos clínicos. No conozco casos en los que no haya funcionado Estas terapias de emergencia. hasta ahora. Listo. Tania, te damos paso. Sí, nos solicitan si, doctora, nos podría explicar en qué consiste la fagocitosis. ¿Fagocitosis o fagoterapia? Es que la fagocitosis es el proceso en el cual las células de nosotros se comen cosas de afuera. La fagoterapia es utilizar estos virus para tratar infecciones bacterianas. ¿Es accesible a Colombia o a Latinoamérica? Hay varias personas que han escrito. Aquí en Colombia hay un grupo de investigación en fagos dirigido por Marta Vives. Yo sé que hay varias personas que le han escrito a Marta y a su grupo de trabajo preguntando si eso existe, si esa posibilidad existe. La regulación en Colombia todavía no tiene, o sea, no tiene espacio para esto. Sería chévere que en algún momento existiera, pero de la misma forma en la que los pacientes de cáncer en Colombia pueden acceder a terapias de emergencia, esa misma figura podría expandirse igual al uso de fagos, la como doctora se hizo en el FDA. Marta Vives es la que está liderando estos tratamientos acá en Colombia. No, ellos están trabajando específicamente en bacteriófagos para tratar salmonela en pollo. Ustedes saben que una de las grandes fuentes de infección de salmonela en la comunidad es los pollos. Y la salmonelosis en pollos es bastante común. Ellos en este momento formaron una compañía que se llama Cyphage, y Cyphage está haciendo un producto para tratar el pollo para evitar salmonelosis. En los galpones. En los galpones. Gracias, doctora, por en la Chile clase. También hay otra compañía que en este momento no recuerdo cómo se llama. Se me va, pero también están haciendo tratamientos para la agroindustria, no para humanos. Gracias por la aclaración, doctora. Tania, te damos paso. Bueno, la siguiente pregunta dice, si los fagos son muy específicos a las bacterias, ¿por qué o qué ventajas tienen en cuanto a las células tumorales? Hay un par de grupos, o sea, realmente mi trabajo se ha enfocado en enfermedades infecciosas como tal, es decir, en utilizar bacteriófagos para tratar infecciones bacterianas, o sea, para tratar esas infecciones que le dan a uno, para las cuales le dan antibióticos. Entonces yo utilizo esos bacteriófagos para eso. Sin embargo, sé de 3 grupos de investigación que utilizan estos mecanismos, o sea, la razón por la cual los bacteriófagos son específicos para cierto tipo de bacterias y no otras, es porque tienen unos receptores. Entonces, si han visto en algún momento el módulo lunar, que es como un hexágono con unas patitas, así se ve un bacteriófago. Entonces, esas patitas en los bacteriófagos se pegan específicamente a proteínas en la superficie de las bacterias.
eso los hace específicos. Hay grupos que están haciendo investigación en utilizar esas mismas patitas y cambiarles ese receptor para utilizar esos receptores, esas como la parte de abajo del módulo lunar, como las patitas del módulo lunar, para llevar agentes antitumorales a tumores. Pero esto es bastante experimental todavía. De la misma forma en la que uno llevaría, o sea, utilizaría un anticuerpo para que se pegue a una célula tumoral, la idea es utilizar estos receptores de estos bacteriófagos para llevar una carga a una célula tumoral y hacer que esa célula tumoral sea más sensible a radioterapia, este tipo de cosas. Pero es bastante experimental. Esa es la única relación que yo he visto, que yo sé, de la cual yo sé de los bacteriófagos como tal y las células tumorales. Ahora, hay una técnica que se llama selección por fagos que uno utiliza para seleccionar moléculas que sean muy antigénicas, o sea, que tengan una respuesta inmune y uno utiliza fagos para eso, pero eso es otra cosa, eso es una técnica de laboratorio y no es nada, no tiene nada que ver con terapias específicas. Simple y llanamente es una técnica de laboratorio que uno utiliza como un mecanismo para seleccionar otras cosas. Pero específicamente entre tumores y fagos, lo que yo sé es, hay grupos de investigación que quieren utilizar esas especificidades Para, de los receptores estos para llevar cosas a las células tumorales. Pero no, pero en lo que estamos hablando en este momento, yo solamente utilizo los bacteriófagos para tratar infecciones de bacterias. Espero que ya quedó claro. Tania, listo. Muchas gracias. La última pregunta registrada es, ¿pueden usarse los fagos con animales? ¿Podrían usarse Sí. también en medios externos, un hospital, para reducir bacterias antes de que puedan infectar a alguien? Lo que les decía, yo sé que en Chile hay una compañía que produce fagos para tratar salmonela en pollos y para tratar otras cosas en animales. Hay un grupo en Australia que quiere tratar infecciones en caballos, entonces también están buscando bacteriófagos para tratar infecciones en equinos. Hay otro grupo que también sé que está buscando bacteriófagos para tratar infecciones en cerdos. Entonces, sí hay salida para tratar infecciones en animales. ¿Y cuál fue la otra parte de la pregunta, perdón? Tania, la última parte no la escuchamos, ¿podrías repetirla? Estaba intentando activar el micrófono. Si podrían usarse también en medios externos, por ejemplo, en un hospital, reducir las bacterias antes de que puedan infectar a alguien. Bueno, esa era originalmente mi tesis. Yo lo que quería, mi tesis antes de volverse parte de este caso clínico, que al final de cuentas se extendió un poco más y se hizo genómica y luego se hizo unos ensayos en ratones. Pero mi tesis original, o mi trabajo de grado originalmente era buscar los mecanismos que utilizan estos bacteriófagos para infectar células que estén en estas películas, para poder tratar superficies con bacteriófagos o con estos mecanismos que utilizan los bacteriófagos, ya sea una proteína, ya sea lo que sea, en el caso yo estaba mirando en una proteína, pero los bacteriófagos producen esta proteína para degradar esas películas y lograr infectar las células que estén en esas películas. Entonces, lo que yo quería era investigar estas proteínas como tal, saber si uno las podía producir aparte y para tratar superficies con biopelículas. Eso era lo que yo estaba tratando de hacer. De ahí salió la caracterización de la proteína, pero pues después con el caso clínico, yo quería expandir un poco más la investigación, pero con el caso clínico. Doctora, una última pregunta. O sea, en las UCIs o las unidades de cuidados intensivos, usted decía, se encuentran muchas bacterias, pero esas bacterias resistentes, nos mencionó al comienzo de la entrevista que con líquidos de limpieza normal muchas veces no se pueden eliminar, ¿cierto? Esos bio...
esas películas. Sí, esas películas. Esas películas de bacterias quedan ahí. Muchas Algunas. son difíciles de tratar, sí. No es que queden ahí, pero sí son difíciles de tratar y hay que utilizar cosas que sean muy cáusticas o muy abrasivas para quitarlas. Entonces, lo que yo quería en mi trabajo de original de grado era mirar, utilizar, como hackear los mecanismos que utilizan los virus para infectar estas bacterias que están en biopelículas y mirar si yo podía como aislar esos mecanismos y luego producirlos en masa para poder tratar superficies. Limpiar esas superficies de hospital. Exacto, en sitios que sean, o bueno, realmente era específicamente en catéteres, pero sí, esa era la idea original. Pero pues... Increíble. Y Tania, que es enfermera, nos puede indicar cómo es ese manejo de los catéteres en los hospitales. No debe ser fácil, ¿no? Al menos acá en Chile, lo que hacemos siempre es tener un protocolo de vencimiento de catéter, por así decirlo. Independiente si hay alguna infección o no, hacemos recambio de catéter cada 2 días. Las bajadas del suero es exactamente lo mismo. Y todo el recambio se hace con técnica estéril y al más mínimo enrojecimiento o calor local, cualquier cosa que me haga sospechar, no necesariamente de una infección, pero sí de algún problema local, se cambia absolutamente todo. No siempre es una técnica estéril, pero sí se trata de mantener toda lo más mismo antiséptico. protocolo lo manejan como en la mayoría de los hospitales y hacer un recambio de catéteres lo manejan la mayoría de hospitales. Sin embargo, pacientes que vienen cateterizados por mucho tiempo o que están en un proceso, no sé, diálisis, o en un proceso que requiera catéteres por mucho tiempo, ese recambio de catéteres requiere un montón de esfuerzo extra. Entonces, la idea original mía era revisar cuáles eran estos mecanismos para poder utilizarlos en caso de ser necesario para eliminar las biopelículas y lograr que estas bacterias fueran más sensibles a los desinfectantes normales, a los antibióticos comunes. Porque es que las biopelículas protegen las bacterias que están adentro de esas biopelículas. O sea, ese moco evita que cosas entren hasta donde están las bacterias. Si tú puedes eliminar el moco, la bacteria queda mucho más susceptible a la desinfección normal. Muy complejo el manejo de limpieza en esos casos. Tania, no sé si tengas una última pregunta o vamos cerrando. Nos queda una. Dale, ¿alcanzamos a hacerla? Sí. Sí, dice la doctora que sí. Así como se genera la resistencia bacteriana, ¿se ha visto alguna posibilidad o riesgo de que se generen fagos multiresistentes? Fagos multiresistentes no, pero bacterias resistentes a fagos sí. Las bacterias son organismos que evolucionan, que responden y que cambian al medio ambiente. Y los fagos están, así como las bacterias están en todo lado, los fagos están donde hay bacterias, es decir, están en todo lado. De hecho, si uno fuese a mirar, a sacar una muestra de cualquier lado en la Tierra, lo que más se encuentra son fagos. Porque hay bacterias y por ende hay fagos. Y de hecho, la cantidad de virus circulando es un montón. Entonces, esa es una de las ventajas. Es que la diversidad de fagos es tanta que si la bacteria, si yo utilicé el fago número 1 para romper esta bacteria y alisarla, y resulta que los hijos de esta bacteria se vuelven resistentes a ese fago número 1, pues puedo buscar un fago número 2 o un fago número 3 para que la capacidad de la bacteria, o sea, la capacidad de desarrollar resistencia al fago o a los fagos sea menor. Una de las razones por las cuales nosotros buscamos más de un tipo de virus para hacer tratamiento clínico es por eso, para evitar que esa resistencia, para evitar que esas bacterias desarrollen resistencia a todos los fagos al tiempo. Y entonces, si el fago 1 no funcionó bien, pues entonces está el fago 2 en ese mismo cóctel,
o el fago 3 en ese mismo cóctel, y entonces así Van al evita tiempo. uno que esas cepas que están infectando desarrollen resistencias a los fagos. Uy, gracias por la aclaración, importante. Eso que se utilizan varios al tiempo. Tania, no sé si tengas algo más que decir o cerramos. No hay ninguna otra pregunta del público. Si quieres entonces despedirte y cierro desde acá. Sí, muchas gracias, doctora. La verdad es que siento que abrí mi perspectiva. A veces nosotros nos centramos tanto en cumplir ciertos protocolos, porque es claro que se necesita que se cumplan de manera concreta, pero uno olvida que frente a uno mismo tiene una infinidad de posibilidades, sobre todo ahora que está tan de moda hablar sobre la resistencia antimicrobiana, que está, eh, la hemos enfrentado demasiado ahora últimamente en los hospitales. Entonces, ver una nueva posibilidad, no sé, es maravilloso, da como un poco de esperanza al futuro. Yo creo que las enfermeras y los médicos juegan un papel súper importante en el acceso de los pacientes a este tipo de alternativas, en el caso de ser necesario. Y entiendo que muchos de los sitios no conozcan sobre la terapia de fagos porque no es como muy común o no fue muy común. Ahora cada vez más se está viendo cada vez más justamente porque la resistencia a antibióticos es tan alta. Pero yo creo que este tipo de terapias las deberían conocer los médicos y es más, yo creo que son los médicos los que pueden inclusive poner presión sobre los organismos reguladores para que los pacientes puedan tener acceso a este tipo de terapias que son, o sea, para el paciente son inocuas y que funcionan muy bien para tratar específicamente de infecciones. Y pues se necesitan nada más grupos de investigación en diferentes países que tengan la posibilidad de hacer lo que nosotros hicimos. Que lo que yo hice fue un poco loco porque pues no teníamos suficientes personas, pero ahora, después de este caso clínico, han habido más, o sea, se han unido más grupos de investigación y ahora hay compañías que están sacando productos que están probando clínicamente. Entonces, yo creo que entre más conocimiento haya y entre más esto se comparta entre los médicos y las enfermeras que juegan un papel tan importante, pues están, o sea, bienvenido todo el cambio que sea necesario para que este tipo de tratamientos y de alternativas tengan, para que los pacientes tengan acceso a este tipo de tratamientos. Gracias a ti. No sé si Tania, dirigirte al público. A todos muchas gracias. Feliz Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias por escucharme, gracias por ponerme atención por un ratico, gracias por regalarme un poquito de su tiempo y escuchar esta historia que sí fue una historia muy bonita. Me cansé bastante, pero fue una historia muy bonita, la verdad. Espero, una de las cosas que yo quisiera a largo plazo es que este tipo de alternativas existieran para países como los nuestros, en donde el manejo con antibióticos siempre ha sido bastante laxo y además en donde hay muchos más pacientes que se presentan en el hospital con infecciones o primarias o secundarias. Creo que entre más gente conozca esto, mejor. Mejor porque se pueden hacer presión sobre los organismos reguladores, pero además mejor porque hacer grupos de investigación que tengan trabajos con bacteriófagos que puedan ayudar además a la comunidad sería súper chévere. Tania, muchísimas gracias, Tania Aguilar, por acompañar esta entrevista, a la representante de la Facultad de Enfermería en esta noche, a todo el público que nos acompañó desde toda Latinoamérica, por supuesto a la doctora Adriana Hernández en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias por conectarse con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias.